Egun on denoi. Lehenik horretuko dut, gure taldeak aurrekontu hauei ezetz borobila emango dio, eta uste dut arrazoiak ez direla falta. Esan barut ere bai aurtengoak inoiz baino lotuago agertu direla fiskalitatearekin. Eta hau, ez da kasualitatea. Gure taldeak politika fiskalaz eztabaidatzeko eta balizko akordiotara iristeko aukera eman genion EAJ-PS gobernuari orain dela urtebete. Etzen kapritxo bat, zinez, uste genuen, eta uste dugu, sistemaren muga gainditzeko eta kalitatezko zerbitzu sozialak izateko ezinbestekoa dela bestelako politika fiskalari heltzea. Horrela, errepikatu dugu, hainbatetan, bai tribuna honetan, ganbara honetan, eta beste leku batzuetan ere bai. Urte honetan uste dugu, garbi geratu dela jarrera hori, baina alperrik izan da. EAJ barruan hilabetetan deklarazio kontrajarriak entzun genituen. Batak, reforma fiskala, benetako reforma fiskala beharrezkoa zela. Egun berean, beste batek kontrakoa. Zergak jaitsi behar zirela. Zirotasun gutxi eta inkoherentzia ugari. Zirotasun gutxi ere Araban, gurekin hitzartutakoa ez duzuelako bete. Uda aurretik proposamen fiskala aztertuko zenutela agindu zeniguten, baina ez duzue hitza bete. Aitzakika ibilizarete, kontrasanaz beteta, ausardirik gabe, Confebask eta antzekoek markatutako erritmoan. Bukaeran, ordea, dudak Partido Popularrak argitu ditu, haie bintzat argiago hitz egiten dute, esan zuten, zerga jaitsi behar dira. Ez denei, noski, ez langilei, ezik eta enpresa handiei eta almen gehien dutenei. Eta zuek, EAJ eta PSE horrela egin duzue, irentsi eta amen esatea, besterik ez duzu egin. Y como en otras cuestiones ha cumplido, tal y como lo adelantó Alfonso Alonso en su día, se ha cumplido el guión. El guión, un guión que estaba escrito y cerrado. El sonrojante acuerdo múltiple firmado por jeltzales y populares fuera de Araba ha marcado con quién y en qué condiciones había que negociar. Los asuntos en juego eran varios y similares los intereses económicos compartidos. Araba no ha ganado, han ganado las políticas neoliberales. Tenemos presupuesto, sí, pero se escoran a la derecha, retroceden en lo social y refuerzan las políticas clientelares y conservadoras. Pero si miremos al contexto político, todavía es más grave el ejercicio de sumisión política del PNV hacia los populares. Se hace incomprensible que Urkullu o el señor González abran la puerta a un partido popular anclado en el pasado y fuera de juego desde el inicio de esta legislatura para hacerle recuperar su perdida influencia política vía acuerdos políticos y fiscales. Ahora, precisamente, que corean el a por ellos, dirigiendo la cruzada represiva del 155 y encarcelando a nacionalistas catalanes representantes de la voluntad popular. Ahora que el pueblo catalán, en las últimas elecciones, les acaba de dar el mayor patacazo de su historia, dejándolos como una fuerza totalmente marginal. Explíquenos esto, señor González. Explíquelo, señora Moyúa. Sé que no lo van a hacer porque no pueden. Porque es totalmente incoherente, hace 2 días, criticar el discurso del rey por apoyar la aplicación del 155 y a la vez firmar con su principal defensor acuerdos no puntuales, sino acuerdos estratégicos de calado, tanto en fiscalidad como en los presupuestos de Gobierno vasco o Diputación alavesa. Koherentzia minimo bat mesedez. Nora goaz bide honetatik? Non dago lidergoa? Non dago nazio estrategia? Eta orain, azter ditzagun, zehatzago, 2018ko aurrekontuak. Orokorrean, uste dugu, atzera egingo dugula. PPek, Partido Popularrak, adierazi du, Bilduren arrasto guztia ezabatuko dutela. Eta 180 graduko bira eman dela aurrekontu hauekin. Hau badakigu demagogia hutsa dela. Diruz ere ez dela esanguratsoa, euren ekarpena. 4 milioi besterik ez. Eta
ez dutela ez duzuela, adibidez, berreskuratu den Martiodako dorrea edo Euskalmendiko trikuharria suntsitzea lortuko, ez dutela berdintasun politikoa edo teknikari berriak ezabatzea lortuko, ez dutela memoria historikoan bildutako lekukotzak desagerraraziko, ez dutela euskeran lortutako aurrerapausoak ikasteko bekak izan, edo euskarazko hedabideen laguntzak izan frenatzea lortuko, edo ez dituztela kanpestu arana edo salduendoko aterpetxeak botako, edo lautadako transformazio agroalimentarioaren zentroa itxiko, edo indesako lan konbenioa aldaraziko. Hauek denak, beste askoren artean, EH Bilduren ekarpenak izan dira. Beste asko zoritzarrez, EAJak berak desargarazi ditu aurrekontuetatik. Por lo tanto, no decimos que todo en este presupuesto sea malo, pero sí decimos que en este momento, en un momento en que se podía y se tenía que haber profundizado en la línea de los últimos 2 años, ustedes, señor González, han decidido renunciar a ello y echarse a los brazos del Partido Popular. Y en lugar de dar un paso adelante, han dado 2 pasos atrás. Y también decimos que gracias a este acuerdo conservador se fortalece un equipo de gobierno que en una cuestión tan sensible como las políticas sociales está paralizado y saturado. Como bien lo saben los y las trabajadoras de intervención social a las que mando un saludo cómplice desde esta tribuna. Y es que los servicios sociales reducen y recortan recursos y servicios, como en las plazas públicas o en las concertadas, que gracias al Partido Popular se recortan en 340.000 euros, o ponen parches incrementando ayudas vinculadas al servicio, las cuales gracias también al Partido Popular aumentan 240.000 euros. Y, como no, aumentan también los cheques a prestaciones concretas. O asimismo reducen y desatienden las cantidades destinadas al área de menor y familia o al servicio MENAS, en un momento en el que más saturado está. En el empleo, algo de lo que tanto hablan todos ustedes, hacen una propuesta muy limitada con unos recortes en torno al 10%. Nos proponen, para frenar el despoblamiento, dar cheques, en lugar de trabajar por una estrategia global e integral compartida con los agentes locales y basada en mejorar los servicios y en creación de nuevas oportunidades de empleo. En desarrollo económico siguen empeñados en nuevos polígonos como el VIAP y en políticas industriales del pasado. Borran del presupuesto de Agricultura iniciativas que apostaban por una nueva estrategia agroalimentaria, más diversificada, con apoyo a centros de transformación, a los productos locales y circuitos cortos y abierta a sistemas más agroecológicos. Eso sí, siguen con la apuesta ciega al despropósito del embalse de Barrón. En medio ambiente, algo increíble. Reducen drásticamente, en más de un 35%, las políticas contra el cambio climático y a favor de las energías renovables, totalmente en sentido contrario con las políticas europeas que se desarrollan en este momento. En euskera, sin ambición, se limitan a mantener lo avanzado estos 2 años, renunciando a profundizar y avanzar. Y en cultura, después del esfuerzo realizado con los agentes culturales, hacen una propuesta decepcionante para desarrollar el plan estratégico. Por no hablar de otro ejemplo que señala el paso atrás dado en estos presupuestos. Eliminan, por ejemplo, la ayuda al deporte escolar de Deron Escola, para ayudar precisamente en los centros de educación más desfavorecidos socioeconómicamente y con una mayor guetización. En definitiva, con estos presupuestos se da un giro a la derecha, se renuncia a profundizar en los cambios iniciados, se refuerzan los parches cortoplacistas, se impulsan las políticas clientelares y se refuerzan asimismo las políticas del cheque barnizadas en populismo. Fernández Bide jauna, Arabako Popularra batzarkideen taldetik, Morales Andreak ditza. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, miembros del Gobierno.